Hola y bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de Libros y Nazismo. En esta segunda parte, de la misma forma que en la primera parte nos ocupamos de hablar sobre novelas que habían pasado en el periodo nazi, en esta segunda parte hablaremos de libros sobre la memoria, que estarán escritos o por historiadores o por descendientes de protagonistas del nazismo. El primer libro ante el que nos encontramos es Regreso a Berlín, de Bernabé Carlton. Este libro está súper bien editado por una colaboración de dos editoriales, la editorial Periférica y Errata Naturae. Hay varios libros de esta colaboración y la verdad es que están súper bien. Este primer libro, aunque hablemos de memoria, es una novela, pero he decidido incluirlo en esta segunda parte porque pese a que es una novela, la autora basa la historia sobre su propia experiencia a la vuelta a Berlín. Y es que el libro pasa en 1956, cuando el protagonista, Eric Devon, con su esposa Nora y una periodista americana deciden volver a la ciudad de su mujer, Berlín, que no habían visitado desde el fin de la guerra. La novela es un darse cuenta de que en realidad no habían cambiado tantas cosas. Y es que empiezan a encontrarse a víctimas del nazismo que están muy cabreadas y sobre todo hechas polvo porque están viendo cómo las esferas de poder siguen estando ocupadas por los mismos nazis que habían intentado exterminarlos años antes. Y es que es bien conocida la historia de cómo las zonas ocupadas por estadounidenses, franceses e ingleses, que más tarde será la República Federal Alemana, estuvieron desde el principio colaborando con antiguos nazis. Los servicios secretos de dicha república estuvieron siempre controlados por exnazis. También es una novela muy recomendable para la gente que le guste Berlín. De hecho, yo me la compré porque iba a ir a Berlín y vi que tenía el título de Berlín perdón, que tenía la palabra de Berlín en el título y después me llevé la sorpresa además de que la historia era apasionante. Así que la primera, Regreso a Berlín. La segunda, editada por Anagrama, es El nazi perfecto, de Martin Davidson. Esta cuenta una historia personal, ya que Martin Davidson es de padre inglés y madre alemana. Y la historia que cuenta, El nazi perfecto, habla de su abuelo, ¿vale? Una vez ha fallecido su abuelo y dándose cuenta de que mientras estuvo en vida, alrededor suyo hubo mucho silencio y nunca quedó claro dentro de la familia qué papel había jugado dentro de la guerra y dentro del nazismo, pues el autor decide investigar la vida del abuelo y se da cuenta de que el abuelo, aquí lo vemos con el abuelo, la madre del autor y la abuela, había sido un nazi. Y empezó en los años 20, fue de los primeros 100.000 afiliados al NSDAP, al partido nazi. Formó parte de los grupos de choque, las camisas pardas, y una vez estos cayeron en desgracia y asesinados en la Noche de los Cuchillos Largos de 1934, se pasó a las SS, pidió el ingreso en las SS y se le concedió. Por tanto, vemos cómo supo medrar dentro de la jerarquía nazi. Después de la guerra, tuvo que huir, cambió de identidad, aunque nunca salió de Alemania. Es cierto que huyó de su pueblo natal, de Berlín, pero fue a otra zona de Alemania y más adelante logró que le dieran un pasaporte legal de la República Federal Alemana y volver a trabajar en su oficio, que era dentista, en el Berlín Occidental. No solo eso, sino que fue uno de los dirigentes como del colegio de dentistas de la Alemania occidental. Por tanto, vemos un ejemplo de los numerosos nazis que tras la Segunda Guerra Mundial fueron rehabilitados y volvieron a ocupar posiciones de poder pese a todo el daño que habían hecho antes. El tercer libro, también editado por Anagrama, es Calle Este Oeste, escrito por Philip Sands. También ha escrito otro libro posterior que se llama Red Lines, que son las líneas de fuga que utilizaron los nazis para escaparse a través del Vaticano y de España a América del Sur. Bien, pero en esta novela no trata sobre ese tema. En la calle Este Oeste trata sobre los juicios de Nuremberg y, y también sobre la ciudad del Lobo. Calle Este Oeste era una de las calles principales de la ciudad de Lod, actualmente en Ucrania,
pero que ha sido un territorio siempre mezcla de muchas culturas, pues habían polacos, ucranianos, también algún austríaco y una gran cantidad de judíos. Es que los dos grandes protagonistas de esta historia, que son Herz Lauterpacht y Rafael Lemkin, son descendientes de dos familias judías de Lod, igual que el, los antepasados del autor también eran descendientes de judíos de la ciudad de Lod. Vamos a ver qué papel jugaron estas dos personas, Hess Lauterpacht y Rafael Lemkin, en los juicios de Nuremberg. Los dos fueron juristas, estudiaron derecho con, con muy buenas calificaciones y siguieron, perdón, la carrera académica. Pero uno se fue a Inglaterra y otro a Estados Unidos. Comenzaremos con el que se fue a Inglaterra, que es Herz Lauterpacht. Consiguió irse a Inglaterra incluso antes de los años 20 y siguió su carrera académica allí en Inglaterra. Una vez pasó el genocidio nazi, se dio cuenta que había que proteger en el derecho internacional a las personas, ya que no estaban debidamente representadas. Y para eso creó el concepto de crímenes contra la humanidad. Un crimen contra la humanidad es cuando se comete un crimen, pero a escala multitudinaria, cuando dentro de él hay muchos humanos que son víctimas. Y esta figura de crímenes contra la humanidad fue utilizada como acusación por parte de Gran Bretaña en los juicios de Nuremberg, ¿vale? El segundo jurista del que nos habla Philip Sands es Rafael Lemkin. Rafael Lemkin fue a Estados Unidos, también antes de la guerra y antes del nazismo, y él también con la intención de proteger a las personas dentro del derecho internacional, también creó otro concepto, que es el concepto de genocidio. Esta figura jurídica se utiliza cuando se demuestra la intención de exterminio de un grupo con unas características comunes étnicas, nacionales o religiosas. Evidentemente, del exterminio nazi sí que entra el genocidio. También el genocidio fue una figura jurídica que se utilizó en los juicios de Nuremberg. Tanto crímenes contra la humanidad como el genocidio fueron incluidas dentro de la acusación. Actualmente es verdad que se utiliza más crímenes contra la humanidad porque, como el propio autor nos dice en la obra, es mucho más fácil eh, demostrar un crimen contra la humanidad que un genocidio, porque para demostrar un genocidio hace falta coger documentos en los que se demuestre el intento de exterminio de un pueblo entero. Sin embargo, crímenes contra la humanidad, como es simplemente a personas individuales, es mucho más fácil juzgarlo y condenar a los crímenes. Libro interesantísimo. El, el noveno libro de esta lista es Eichmann en Jerusalén, de la filósofa Hannah Arendt. También nos relata un juicio, pero en este caso no son los juicios de Nuremberg, sino que es el juicio a Eichmann en la ciudad de Jerusalén. En 1900, bueno, Eichmann, perdón, empezó por describir un poco quién era la figura de Eichmann. Eichmann fue un jerarca nazi que que se encargó de la solución final. Dentro del sistema de traslado y ejecución de las víctimas de los nazis, él controlaba todo el sistema de trenes que conducía a las víctimas de las ciudades y los guetos hasta los diferentes campos de concentración o de exterminio. Una vez terminada la guerra, por las Red Lanes que he nombrado antes, Eichmann consigue escapar a Latinoamérica y se instala en Alemania, perdón, Alemania no, en Argentina, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que al final lo descubren y en 1960, en mayo del 60, un comando del Mossad, los servicios secretos israelíes, viaja hasta Argentina, lo secuestra y lo traslada al, a Israel, dentro de la Palestina del 48, al Estado de Israel. Lo traslada por la ley de piratería, porque no, evidentemente era ilegal el traslado de un país a otro de Eichmann. Y justifican el traslado en la ley de piratería, que permitía extraditar a criminales de un país a otro. Dentro del libro, Hannah Arendt habla de la participación que tuvo Eichmann en la cuestión judía
y en el exterminio nazi. En cuanto a la participación de la cuestión judía, Eichmann perteneció a una familia católica alemana y desde muy joven estuvo interesado en los temas judíos y por tanto, una vez se decide la persecución de los judíos, pues se convierte en una figura clave en cuanto a la interlocución entre las poblaciones judías de cada una de las ciudades. Aquí Eichmann trabó una gran afinidad con los sionistas, porque los nazis y Eichmann descubrieron que los sionistas les beneficiaban, porque el sionismo lo que pretendía y consiguió era la creación de un Estado judío fuera de Europa. Entonces para los nazis era perfecto, porque si ayudaban a los sionistas, conseguían quitarse a los judíos de Europa. Y es por eso que Eichmann en los primeros años realiza numerosos pactos con sionistas de diferentes ciudades de Europa Central. Aquí está todo, en el libro aparece todo muy documentado. Dentro del libro, en la segunda parte, aparece el concepto que quizás ha hecho más conocido este libro, que es el concepto de la banalidad del mal. Hannah Arendt habla de que Eichmann tiene aquello, en Eichmann se representa la banalidad del mal, ¿vale? ¿Qué es la banalidad del mal? En el año 46, Hannah Arendt escribe un libro que se llama Los orígenes del totalitarismo, que habla de que la Alemania nazi se puede describir como un régimen totalitario y habla de que para que un régimen sea calificado como totalitario tiene que tener dos características. Una, que se dé una ideología imperialista que se daba en la Alemania nazi y también un profundo antisemitismo que también se da. Y, en tercer lugar, un control total de la población. Eso es lo que según Hannah Arendt, representa un régimen totalitario. ¿Vale? Ese libro lo había escrito en el 46. De lo que habla en Ishman en Jerusalén es qué características tiene que tener la población o quienes defienden al régimen totalitario para que sea posible su realización. Y habla de los burócratas, de las personas que trabajan para el Estado y que simplemente se dedican, como había sido la defensa de Ishman en Jerusalén, a recibir órdenes y cumplirlas. Lo que dice Hannah Arendt es que lo que un Estado totalitario tiene que tener es una férrea burocracia. Personas que son normales o ordinarias, mejor dicho, por eso el término de banalidad del mal, que no se plantean si las órdenes que reciben son buenas, malas, éticas, no éticas, sino que simplemente las reciben y las ejecutan. Entonces, en este libro es muy importante porque Hannah Arendt habla de la necesidad de estos regímenes totalitarios de una férrea burocracia que no se plantee si las órdenes son buenas o malas, sino simplemente las ejecute, o sea, deshumanizar, ¿no? a la burocracia. Y en cuanto al término de banalidad del mal, evidentemente, lo que quiere decir Hannah Arendt es que cuando a lo mejor pensamos en el régimen nazi, pues, o en cualquier otro régimen, el fascista italiano o el franquista español, podemos pensar que todos eran personas malas, malísimas, egoístas, avariciosas, todo, ¿no? Pero que muchas veces si vas rascando en la burocracia de estos regímenes, te das dando cuenta que estaban formados por personas ordinarias, por personas que te las podías encontrar por la calle, paseando a sus hijos, cuidando de sus personas mayores, pero que a la hora de recibir órdenes no se planteaban si estaban bien o mal, y eso es lo que permitió pues el nivel de asesinatos que fue posible en la Alemania nazi. Ya en último lugar, en décimo lugar, pasamos de prosa a novela gráfica. Y el décimo libro es Maus, que es la única novela gráfica que ha ganado el premio Pulitzer. Esta novela gráfica está escrita por Art Spiegelman y cuenta en ella la historia de su padre, que su padre fue un judío perseguido por los nazis. En esta novela, los judíos están representados como ratones, los nazis como gatos y los polacos como cerdos. Entonces puedes saber a qué estamento, nacionalidad o grupo pertenecía cada uno con respecto a sus caras. Pero lo que me interesa de la novela de Art Spiegelman es que él no pone a su padre como si fuera un héroe, sino que lo representa tal como es. Y de hecho,
empieza la novela en Nueva York, que él le pide a su padre que le cuente su historia. Y la relación con su padre nunca había sido buena. De hecho, su padre es una persona egoísta, avariciosa, que trata mal a sus familiares más cercanos. De hecho, a su mujer la trata muy mal, ¿no? Pero esa es, yo creo que es la grandeza que tiene esta obra, ¿no? Que es que la reflexión que hace sobre las víctimas, que el propio Art Spiegelman lo dice. Dice, mi padre no es, y de hecho le entra una contradicción porque no lo dice, mi padre no lo puedo calificar como una buena persona, y dice, de hecho se parece bastante al tipo de judío que los nazis caricaturizaban, ¿no? En plan de que avaricioso, que solo quiere el dinero, pero claro, dice, por mucho que mi padre sea así, no se merecía todo lo que le pasó. Y esta reflexión es muy buena tanto para las víctimas del nazismo como las víctimas actuales. Esto otra vez dice que también en la historiografía actualmente se está poniendo en el centro a las víctimas, y que eso es muy peligroso, porque evidentemente una víctima es una persona que ha sufrido alguna injusticia sin tener por qué, o sea, sin merecérsela, injustamente. Y, pero que eso no la hace ni que sea una santa, ni o un santo, ni que sea un demonio, ¿no? Porque nos encontramos como actualmente a las personas que son víctimas de cualquier situación les dan, sobre todo los medios de comunicación, le dan toda la razón, las encumbran. Y eso es muy peligroso si queremos descubrir la verdad, porque eso lo que puede pasar es que después esa víctima se descubre algo de esa víctima que le quite el estatus de perfecta, y que pase de ser una víctima perfecta y santa a demonizarla y decir que todo lo que había dicho hasta entonces era mentira, ¿no? Lo que dice Astrid Spielman es que una víctima es una víctima y simplemente es una persona que ha sufrido un hecho traumático en su vida. Ya está. Y que por tanto no tenemos ni que endiosarlas ni demonizarlas. Tenemos simplemente que escucharlas, darles verdad, justicia y reparación, que es lo que se merece cualquier víctima, pero no convertirlas como en personas infalibles, que no lo son, ni que si descubrimos que en algún momento han fallado porque son personas, demonizarlas. Creo que es una reflexión muy importante para el momento actual en el que estamos. Pues bien, pues hasta aquí los 10 libros que a mí me gustaron. Ya dije que evidentemente son de libros muy personales. Seguro que hay muchísimo más que a personas le parezcan mejores o peores que los que yo he puesto. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.